Dele gloria a Jehová Jireh, nuestro sustentador. Dele gloria a Jehová Rafa, nuestro sanador. Dele gloria a Rahat, el que levanta mesa delante de nuestros adversarios. A Jehová Siqueno, nuestra justicia. A Jehová, oiga, a Jehová Nisi, nuestra bandera, nuestro estandarte. El Dios que planta, el Dios que posee. Dele gloria a Jehová Roí, el que mira desde los cielos. Dele gloria a Shama, el que está presente. Dele gloria a Sadó, el santificador. Dele gloria a Shalom, Dios de paz. Dele gloria a Melech, Dios del rey. Dele gloria al Shaddai. La Biblia dice que el cielo es su trono, la tierra es el estrado de sus pies. Él es el que cabalga sobre las nubes, el que se mueve en la sala del viento, el que hace a los vientos su mensajero. Oh, gloria a su nombre sea la gloria. Al que cuenta las estrellas con sus dedos y a todas ellas llama por su nombre. Dele gloria al que es mucho más poderoso que el estruendo de muchas aguas y mucho más poderosa que todas las recias ondas del mar. ¿A quién le haremos semejante? Dice la Biblia, ¿quién? Él es el que mide los cielos con sus palmos de sus manos, el que recoge el polvo de la tierra con sus dedos, en el hueco de sus manos las aguas de los océanos. Dele gloria al que se siente en el globo de la tierra, al que mira desde los cielos y trastorna el consejo de las naciones. Dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria a Jehová dele gloria, dele gloria, dele gloria al que pelea y siempre gana. Jehová de los ejércitos es su nombre. Dele gloria a Olán, el eterno Dios. Dele gloria a Elohim, dele gloria a Adonai, dele gloria, dele gloria, dele gloria al celoso, dele gloria al Dios de la venganza, dele gloria al Dios de la ira, dele al todo misericordioso, al eterno Dios. Oh, gloria, gloria. Déselo bien fuerte, déselo bien fuerte, déselo bien fuerte, que lo merece. Dice la Biblia que el cielo cuenta la gloria de su nombre y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Dele gloria, dele gloria, dele gloria al que está sentado en el trono. Aquel que está sentado en el trono. A él sea la gloria, a él sea la honra, a él sea el poder. Dele gloria al dueño de la iglesia. Dele gloria al cabeza de la iglesia. Désela, désela. Oh, gloria. Dice la Biblia que la tierra tiembla y los montes humean ante su presencia. Oh, gloria. Por eso es que no ceso de darle gloria a Dios, porque siento que en su nombre hay poder. Oh, gloria. Y cada uno de esos nombres de Dios reflejan la majestuosidad de su nombre. Hablan de su soberanía y de su poder. Isaías 44:8 dice: desde la antigüedad te lo hice saber y hoy te lo repito, vosotros sois mis testigos. ¿Dónde está el fuerte? ¿Dónde está el valiente? No conozco ninguno. Fuera de mí, dice Dios, no hay salvación. Fuera de mí no hay quien salve. Oh, gloria. Por eso es que tenemos que aferrarnos. Tenemos que asirnos de Dios y no aferrarnos de los hombres. Oh, gloria a Jesús. Aférrese a Dios. Péguese de Dios. No lo suelte como hizo la mujer del flujo de sangre, que dijo que si tan solo tocare su manto, estoy seguro que seré sana, dijo. Cada día, cada momento, péguese del manto de Dios. No se abrace, dice pegue del traje de los hombres. A su nombre sea la gloria. Oh, gloria. Hay una cosa, hermano, y hay una debilidad en la iglesia, y eso me pone, miren como dicen, me quilla. Porque la gente a veces se apega más a los hombres que a Dios.
Como si los hombres pudiesen salvar. La madre de Jesús dice, habló de, he aquí la esclava del Señor. En Él me gozaré. Él es mi Salvador. Y era su hijo. ¿Por qué los hombres les gustan pegarse de los hombres? Por más bonito que canten y por más hermoso que predique, mire a Dios en todas las cosas. Gloria a Jesús. Solo en Él está el poder. Solo en Él hay salvación. Y solo en Él hay vida eterna. Le dijo Pedro a Jesús, ¿a dónde iremos? Si solamente en ti hay palabra de vida eterna. En nuestros labios humanamente pueden haber palabras muy hermosas, rebuscadas y palabras hermosas que pueden mover nuestras emociones. Pero las palabras que proceden de Dios son vida y son espíritu. Amén. Hermano, y de eso voy a continuar en este día sobre el tema, la palabra de Dios debe ser una prioridad en nuestras vidas. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Amén. Pueden sentarse. La palabra de Dios es una semilla de poder y aquí fue que terminamos la semana pasada. La Biblia dice en el libro de los Hebreos capítulo 4 verso 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y mucho más poderosa que toda espada de doble filo, que atraviesa tuétanos y coyuntura, parte el alma y discierne los pensamientos del corazón. Es decir, si tenemos la palabra de Dios como prioridad o en primer orden o lo primero en nuestra vida espiritual, es que la palabra van a hacer en mi vida lo que el pastor no puede hacer por mí. Es que la palabra de Dios van a hacer en mí lo que el maestro no puede hacer, lo que el apóstol no puede hacer, lo que el profeta no puede hacer, lo que el evangelista no puede hacer, porque la palabra de Dios entra a donde nadie puede entrar, a lo profundo, al alma, a tu espíritu. Y en este capítulo lo que Dios está condenando es la incredulidad a la palabra de Dios. Y la incredulidad tiene una consecuencia. Es importante que entendamos que a Dios no le agrada la incredulidad, porque Él es decirle a Él mentiroso. No te creo a lo que tú dices. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que crea que le hay, crea que también es galardonador de los que le temen y de los que le siguen. Amén. La palabra de Dios es discriminadora, juzga. Con respecto a nuestro pensamiento del corazón, es la palabra la que nos juzga a nosotros. No nosotros podemos juzgar a la palabra de Dios. Ellas nos juzgan. Amén. Hebreo 12 es la respuesta a cada condición espiritual. Si permitimos que la palabra de Dios nos juzgue y revele nuestros propios corazones, no fracasaremos en entrar en la bendición de Dios. Este fue el problema de Israel. No le creyó a Dios y anduvieron en el desierto por 40 años en vez de haber durado una semana. ¿Por qué razón? No le aprovechó el oír. Y Dios le había dicho al pueblo de Israel que cuando lo sacó de Egipto, que lo iba a llevar a una tierra prometida, a un reposo, y ese reposo era Canaán. Pero la desobediencia y la rebeldía del pueblo no permitió que entraran, que la mayor parte de ellos no entraran y se quedaran en el desierto. Fue su sepultura. Y si Dios también nos ha dado a nosotros un reposo, y el reposo es Cristo, y ha dado un reposo de paz en medio de las pruebas más difíciles, nos da un reposo de victoria en medio de la dificultad más adversa.
Eso fue lo que pasó, era lo que le pasaba a los hebreos en este momento, en este libro que estamos tratando. Porque el pueblo de Israel siempre pensaba en la cebolla y en el apio y en la comida de Egipto. Y querían volver para allá. Hay muchos que están aquí tan locos por irse para el mundo. ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué hay para allá? Nada. El mundo no puede, no tiene nada que darme. Yo soy que tengo que darle al mundo como iglesia. Pero también es cierto que de la misma manera que el pueblo no entró por la rebeldía y la murmuración, no entró por la murmuración, por la crítica al líder que Dios había puesto para guiarlo. Y las consecuencias fueron funestas. Entiéndame, hermano, Dios no juega. El evangelio no es un juego. La verdad de Dios no es un juego. Tenemos que prestarle atención porque si no vamos a acarrear maldición para nosotros. Y la murmuración hoy por hoy también es un mal que está en montones de iglesias. Es un mal que corroe, que destruye. Y la gente comienza a cuestionar a todo el mundo y comienza a cuestionar los líderes y los pastores y a todo el mundo, a los que están en la adoración, a todo el que está en un puesto, todo el mundo comienza a cuestionar. Si Dios puso a ti y a mí, lo que nos cuesta es orar. Si no nos ha tocado, esperemos el tiempo de Dios, no nos adelantemos al propósito de Dios. Cuidemos la lengua. En el Salmo 39, verso 1, dijo David: atenderé mi boca, mientras tanto, mi lengua, mientras esté delante de los impíos, guardaré mi boca. Hay que guardarse la boca, porque dice, hay un refrán común, dice que el pez lo agarran por la boca. Hermanos, tenemos que tener cuidado, porque hay gente que por medio de esas críticas destruye la iglesia, destruye la unidad de la iglesia y comienza a promover con su resentimiento, con su amargura, con sus heridas, contaminan a medio mundo y comienzan a promulgar y a sembrar cizañas. Y es un peligro. Es un peligro porque Dios no pasa por alto esas cosas. Es algo tremendo, hermano. Cada vez que yo leo las escrituras y comienzo a ver el resultado, y lo he visto, no me lo ha contado nadie, porque he predicado en diferentes países y en diferentes iglesias, y he visto las devastaciones de la iglesia cuando la divide un grupo y se alarga y se va por ahí y contamina y agarra a todo el mundo y comienza a contaminar. Dice la Biblia en el libro de los Hebreos, capítulo 12, verso 14. Seguir la paz con todo y la santidad, hacia la cual nadie verá al Señor. En el 13 dice: mirad que ninguno deje de alcanzar la gracia, que brotando una raíz de amargura, muchos han sido traspasados y muchos han sido contaminados. La raíz de amargura se contamina, es un mal, es un germen, es un virus que comienza a contaminarse. Todo aquel que hace contacto con el infectado comienza a infectarse, y ese otro virus comienza a infectar a otro y comienza a infectar a otro, y cuando viene a ver hay un grupo de infectados que hay que meterlo en intensivo porque están tan enfermos producto de dejarse contaminar. Hay que hermanos, tengamos que tener cuidado con lo que hacemos. Recuerdo que el Señor puso en mi boca la semana pasada que la copa de la ira de Dios está pronto a derramarse. Porque Dios espera hasta un tiempo. Es paciente para con nosotros. Pero también recordemos que el mismo Dios de amor es el Dios de la ira y de la venganza. El que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, está quieto. El que murió por la cruz, en la cruz del Calvario por la iglesia, la va a defender del diablo y de todo el que se ponga. Recordemos lo que dice la Biblia en el libro de Números, capítulo 12. Cuando trajo a María y a Aarón, porque cogieron y se enfrentaron al líder que Dios había llamado. Y Dios le dijo: mira, a María, yo a Moisés le hablo cara a cara, a otro le voy a hablar por imágenes, pero a él cara a cara. Sáquemelo fuera, a los tres, Moisés, porque Moisés no se defendió. Fue Dios que dijo: sáquemelo afuera. Y María, por chismosa, por parlera, cayó con una lepra
que eso detuvo al pueblo durante 7 días. Hay gente que detiene la bendición de Dios con sus actitudes y su comportamiento. Tenemos que ser prudentes, porque trajo una consecuencia, una murmuración al líder. Encontramos en el libro de Números capítulo 16 un grupo de hombres que habían allí. Eran parte de la congregación de la iglesia, 250, que presentaban incienso delante de Dios porque eran parte del liderazgo. Y habían unos cuantos llamados Coré, Datán y Abirán. Y confrontaron la autoridad de Moisés. Y le dijo: tú piensas que Dios solamente habla contigo porque tú has querido venir a imponerte imperiosamente. Y Dios lo oyó. Y la Biblia dice que la tierra, cuando vinieron al campamento, la Biblia se lo tragó a todos los que eran parte del núcleo de Datán, Coré y Abirán. Y sus hijos, usted me está entendiendo, sus bienes y sus hijos. Y los 250 también se lo tragó la tierra, y todo el mundo corrió despavorido para que no se lo tragara también a ellos, porque eran, gracias a Dios, que encontramos hombres y mujeres que en medio de crisis interceden cuando el castigo de Dios desciende. Y el pueblo de Israel tampoco se quedó tranquilo, porque después de todas esas muertes que se lo tragó la tierra y descendieron vivos al infierno, dijeron: tú lo mataste. Acusaron a Moisés que fue que lo mató. Y se rebelaron. Oiga la terquedad y la necedad. Tú lo mataste. Siga leyendo en el capítulo 16. En el 48 dice que por la continua murmuración mató el Señor 14.700 personas ese día, sin contar los primeros que habían. ¿Sabe usted la consecuencia de vivir criticando a los líderes? Por desconocer la palabra de Dios, por no poner la palabra de Dios en prioridad en su vida. Por eso el diablo termina agarrándolo y haciéndolo añisco. Dice la Biblia en el libro de los Proverbios capítulo 6 verso 16: 6 cosas aborrece Jehová y una 7ª abomina su alma. La lengua mentirosa, los pies presurosos al mal, las manos derramadoras de sangre, el testigo falso que habla mentira. Y último dice: y los que siembran contienda entre los hermanos. Esa es la que aborrece Jehová. Es una abominación a su alma. Cada vez que usted promueve y le dice al otro hermano y comienza a murmurar del líder y de los hermanos, está contaminando a los otros. Y te ve abominación. La iglesia no es de los que dirigen la iglesia, del pastor de esta ni de ninguna iglesia. Nadie es dueño de ninguna iglesia. Por eso usted debe honrar a Dios, respete a sus pastores, honre a sus pastores, ore por sus pastores. Y le voy a decir algo, porque si el pastor le dijo que haga una cosa y a usted no le parece bien, obedezca, hágalo. Es lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 13, verso 17: obedeced a vuestros pastores. Si el pastor está equivocado, es el que le va a dar cuenta a Dios. Él es el que le va a dar cuenta a Dios. Si yo digo una cosa aquí, que la hagan y es mal, a quien Dios me va a dar cuenta es a mí. A mí lo que me cuesta, a usted y a mí lo que me cuesta es orar. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Dios es bueno y fiel. Demasiado creyentes no escuchan ni prestan atención a la palabra de Dios, y así se privan de la bendición. No prestan atención, pero tampoco maduran. Madurar en el Señor. Escuche, madurar en el Señor implica algo muy importante, y es que tenemos que ser diligentes. Usted no madura porque se siente en el banco. Usted no madura porque se ponga a hablar lengua. Porque eso es un don, es una manifestación. Usted madura, usted y yo maduramos cuando aplicamos con fidelidad la palabra de Dios a nuestra vida. Maduramos y crecemos en el conocimiento de Dios. ¿Quién nos puede engañar? ¿Depende mi vida de que alguien me diga, me profetice a mí? No.
Demasiado evangélico, y no aquí, hermano, en muchas iglesias. Ese es un mal. Que aparezca un profeta por ahí, la gente deja su iglesia para ir a oír profeta. Tengo para decir en esta tarde que el propósito de Dios suyo y mío no se cumpla porque lo diga un profeta. ¿Me entendió claro? El propósito de Dios se va a cumplir en su vida y en la mía, me lo profetice o no me lo profetice ningún profeta. Porque el profeta lo único que va a hacer es venir a confirmar lo que Dios hace tiempo que tiene propuesto para mi vida. Mucha gente le gusta andar siempre detrás de los profetas que le profeticen. Eso es idolatría, eso desagrada a Dios. Porque le importan más las palabras que le puede decir un profeta que lo que le puede decir Dios por medio de sus palabras. Dice la Biblia en 2 de Pedro capítulo 1 verso 19. Porque tenemos la palabra profética más segura. La única que puede consolarnos, edificarnos, instruirnos. La palabra profética más segura no está en la boca de un ministro, no está en la boca de un apóstol, no está en la boca de un profeta, está en la boca de Dios. Si se lo va a dar aplauso, déselo bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte, que Él se lo merece. Tenemos que aprender a depender de la palabra de Dios. Pongámosla como prioridad en nuestras vidas. Porque son las únicas que van a ayudarnos en estos tiempos tan difíciles a sobrevivir. ¿Usted piensa que los tiempos que le vienen son difíciles? Falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos evangelistas, falsos cristianos. En la iglesia hay de todo, hay Judas, hay de todo. Hay de todo. Y usted tiene que tener los ojos abiertos para ver dónde que están. Hay que pedirle a Dios que nos abra los ojos, no los ojos físicos, sino los ojos espirituales. Le pido al Señor que traiga discernimiento a su iglesia. Que traiga discernimiento, que abra los ojos espirituales. Comenzado a pedirle a Dios que comiencen a derramarse los dones del Espíritu Santo en la iglesia, porque es lo único que sustenta a la iglesia. Cuando en la iglesia se manifiestan los dones del Espíritu, no los de la carne, porque hay muchos que son de la carne y no son los de Dios. Tenemos que identificar eso. Yo siempre he creído que los dones no salvan a nadie. Los dones no te identifican la magnitud de tu relación con Dios. Es el fruto lo que habla más que otra cosa. A mí no me importa cuántas palabras pueda conocer que le dé la gana. A mí me importa lo que produce el fruto que dé esa persona. A su nombre sea la gloria. La palabra de Dios es una base que sustenta la santificación en nuestra relación con Dios. Es decir, que la palabra es una semilla, es una simiente, es una base que santifica la vida del creyente cuando hacemos contacto con la palabra de Dios y obedecemos esa palabra. Eso fue lo que dijo Jesucristo en San Juan 17:17. Señor, hazlo santo por la verdad, porque tu palabra es la verdad. Simplemente la verdad es la única que puede santificarnos, en la verdad es Cristo. La verdad es la palabra viva, la palabra encarnada, lo que dice Juan 1:1. Es la revelación de la palabra escrita. Esta que está aquí. Es por eso que nosotros debemos ocuparnos. La santificación es un proceso. Es verdad que hay una santificación posicional, que en el momento cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, fuimos santificados, fuimos separados, pero hay una santidad que debemos practicarla continuamente, diariamente, y esa es una santidad progresiva. Tenemos que practicarla porque el pastor no la puede hacer por mí. Debo ocuparme yo. Santificar mi vida. Y así con ella agradar a Dios y bendecir a la iglesia y bendecir todos los que están alrededor nuestro. Esa fue la relación del maestro, de Dios, de los discípulos con el Señor. La relación con el Señor y la palabra que le ministraba lo hizo santos a ellos.
Por eso dice la Biblia en el verso 19 del capítulo, en el verso 14 en el del 17. Dice, yo le he dado tu palabra. Santificación no es ausencia de falla en nosotros. No es perfección absoluta, porque de otro modo Cristo no hubiese dicho, yo me santifico a mí. Y él estaba sin pecado. ¿Por qué dijo, me santifico? ¿Porque Cristo tenía pecado? ¿Porque él necesitaba? No. Recuérdense que Cristo vino en carne, en semejanza de pecado. Su obediencia, según dice la Biblia en Filipenses 2:5 hasta el verso siguiente, que su obediencia, siendo Dios, Hebreos 5:8, aprendió la obediencia. Por eso decía, yo me santifico a mí. ¿Sabe usted lo que explica? Que si él no está diciendo que si él siendo Dios se sometió a la voluntad del Padre, se santificó, ¿qué nos cuesta a mí, a ti entonces? ¿Somos nosotros superior a Dios? ¿Es superior usted y yo al maestro, al Galileo? No, en ninguna manera. Si él se santificó, tú y yo tenemos que santificarnos. Y eso hay que disponerse a hacerlo. La palabra de Dios, la que nos conducen a la santificación constante, permanente. La santificación es importante. Un cristiano santificado es aquel que crece en el conocimiento de Dios, en la gracia de Dios para hacer la voluntad de Dios y negarse a las cosas de este mundo. Esta carne que tenemos aquí nos arrastra para allá afuera. Tenemos el diablo que estimula ese sistema que está allá afuera, porque en nosotros hay una naturaleza pecaminosa que nos trae para allá afuera. Yo tengo el poder de decisión, de decir no, para allá no. Es negarse a sí mismo. Bendito sea el nombre de Dios. La palabra de Dios, escuche, la santificación se logra, entienda esto, la santificación se logra por una devoción a la verdad que le ha sido revelada por el Espíritu Santo de la verdad. Y la verdad, por tanto, es Cristo y su palabra. Solamente así podemos lograr una santidad que agrade a Dios. El que sea santo, dice el Apocalipsis 22, sea santo todavía. Primera de Pedro capítulo 1, versos 14 y 15 dice, sé santo porque yo soy santo. En el libro en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 dice, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y en Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, yo os deseo que os santifiquéis espíritu, alma y cuerpo. Tenemos que pedirle a Dios que santifique nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestras palabras. Porque eso agrada a Dios. La palabra de Dios es una semilla, es una simiente de vida eterna. Jesús dice en el libro de Juan capítulo 12, verso 25, Jesús dijo, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, guardará. Aborrecer la propia vida indica un valor en las cosas espirituales y celestiales y del reino, y la pone por encima de los deseos nuestros. Cuando tenemos una intimidad con Dios, lo primero que vamos a hacer es la voluntad de Dios, no la suya y la mía, la de Dios. Jesucristo le dijo a Pedro, antes te vestías tú y te iba donde tú querías, ahora te viste otro y te lleva donde tú no quieres. Vamos a dejarnos conducir por Dios para poder alcanzar vida eterna, porque de otra manera estamos en peligro de perder nuestra propia salvación. Como hay mucha gente que piensa que no se pierde, juégate con Dios que la pierde. Amén. Eso es lo que dice la Biblia en Juan 8:34, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Y quien perdiera su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero y pierde su alma. Negarse a sí mismo no es fácil. Es sufrir el embate del pecado que continúa toda la vida.
viviendo en una naturaleza pecaminosa que nos asedia, tenemos que bregar con el pecado día y noche. Eso es negarse a sí mismo. Es sufrir los ataques de Satanás y sus demonios y la fuerza del mal. En tanto que avanzamos en el reino, tenemos una guerra constante. Usted piensa que no va a tener guerra, no, aunque te diga que no quiere nada con el diablo, tiene un problema. Tiene un problema con él, porque él es enemigo de la iglesia, es enemigo tuyo. O sea que aunque no quiera pelear, te va a tener que pelear, o entonces te va a dejar vencer. Negarse a sí mismo es sufrir. ¿Usted sabe lo que significa? Usted se gana enemigo predicando el evangelio. Hay gente que yo le he predicado el evangelio y cuando los saludo ni siquiera me contestan. Digo, wow, pero si es por ti, I don't care. No me importa. Se sufre vergüenza, se sufre humillación, se sufre odio, pero como quiera voy a seguir predicando aunque le duela a Satanás y todos sus instrumentos. A mí me llamaron para ser como centinela y me llamaron para proclamar el evangelio. Le duela a alguien o no le duela, se enoje o no se enoje conmigo. No me gusta complacer oídos ni complacer las emociones de nadie. Quiero agradar a Dios. Y si lo que le digo a alguien le duela, arréglesela con Dios, no conmigo. Amén. La palabra de Dios es agua limpia. ¿Por qué entonces hay mucha gente embarrado? Y no sucio de ropa. Adentro. La palabra de Dios purifica. Los discípulos fueron purificados en el momento de la conversión. Dice Juan capítulo 15 verso 3. Ya vosotros estáis todos limpios por la palabra que le he hablado en el momento de la conversión. Fuimos limpiados. Y aquí no con la sangre, por lo que no había sido redimido, pero sí tenía que ver porque por ello había de morir Cristo también. Por la palabra dice, por la palabra ya han sido limpiados. Y esa vida fue perfeccionando, oyendo continuamente la palabra de Dios, iba limpiando, porque cada vez que usted lee que la Biblia dice no robará, no robe. No mienta, no haga eso. No adultere, no haga eso. No sea idólatra. Comenzamos a limpiarnos y comenzamos a sacar basura de la que tenemos adentro. Por eso es que usted encuentra en la Biblia, en el libro, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versos 17 y 18. Dice el apóstol, salid de medio de ellos, pueblo mío, y no participéis de lo inmundo. Y sigue diciendo, y los recibiré, y vosotros, y yo les seré por Dios, y vosotros serán mis hijos y mis hijos. Ahora el capítulo 7 de esa misma segunda carta dice, por cuanto tenemos esa promesa. ¿Cuál es? De que si nos apartamos y que salimos del lugar donde estamos, ahí hace tiempo que Dios está diciendo a muchos, sal de donde está, y todavía siguen ahí. Sal de ahí. Detente y como quieran siguen. Para yo poder ser tu Dios y tú ser mi hijo. En el capítulo 7 dice, limpiémonos. ¿A quién nos toca después que Cristo nos limpió? A nosotros. ¿Qué estás haciendo tú para limpiarte? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que hay que limpiarse. Hay mucha gente que contamina el cuerpo. Y contaminar el cuerpo es algo al pecado. Hay gente que piensa como que Dios no está en los cielos. La Biblia dice en el libro de Proverbios 15:3 que los ojos de Dios están puestos sobre justo e injusto, mirando al bueno y mirando al malo. No importa que tú digas que estoy ante la presencia de Dios, porque Él está como quiera, tú lo digas o no, como quiera está presente, viendo lo que usted y yo estamos haciendo cada día. Limpiémonos de toda contaminación del cuerpo. El cuerpo tuyo y mío no es propiedad tuya. La Biblia dice que es propiedad del Espíritu Santo, es morada del Espíritu Santo, es morada de Dios, no te pertenece. Es necesario que comience a limpiarlo.
de la contaminación que tiene, del pecado de allá afuera, de la inmundicia que está allá afuera, de la pornografía, de la depravación moral que hay allá afuera. Hay que comenzarse a limpiarse, porque nadie lo puede hacer por ti. Yo no puedo ir a tu casa, no vea, no haga, ni el pastor, ni nadie puede ser, te libre de hacer lo que quiera. Pero debe escuchar y prestarle atención a Dios. Limpiémonos de toda contaminación de espíritu. Gente que comienzan a caminar por todos los sitios y comienzan a afectar a su vida espiritual por oír todas las cosas que aparecen por ahí. Limpie su espíritu. Su espíritu fue para usted conectarse con Dios. Por eso es que hay problemas para orar. No es que Dios no me escucha, no es que no siento a Dios. ¿Cómo lo va a sentir? Venga, hermano, ore por mí. Hágase una mirada introspectiva a ver qué es lo que hay en su vida. Yo tengo demasiado tiempo en el Evangelio y oran por mí, amén, gloria a Dios. Si necesito la oración, la pido. Pero yo no puedo vivir, mi vida espiritual no puede depender de la oración del pastor y de la oración de los hermanos. Debe depender de mi relación con Dios directamente. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Y pasa un papelito para que, amén, traiga los papelitos. No es que no lo traiga, tráigalo. Vamos a seguir orando. Pero venga usted también a clamar a Dios. Es tiempo. ¿Usted piensa que los tiempos que estamos viviendo es para usted vivir jugando a la religión? No. Comienza a tener una vida practicante. La Biblia dice, oiga, yo leí un libro hace muchos años, una Biblia pequeña que venía, que decía, la Biblia es la mente de Dios. Dice, oiga, dice, léela para ser sabio. Vívela para ser santo y practícala y tendrá vida eterna. Porque es el callado del peregrino, es el itinerario del cristiano, es la brújula del piloto, es la espada del soldado. Bendito sea el nombre de Dios. En la Biblia encontramos la gracia de Dios, la misericordia y la bendición de Dios, pero también es revelada a la puerta del infierno con la Biblia. Con la Biblia, prioridad en la vida nuestra. No ponga otra cosa, lea todos los libros que quiera, pero ponga la Biblia primero. Gente comienza a leer muchísimos libros, que hay gente que lo que dice muchísimos disparates, muchísimos montones de libros. Hay muchos de libros que yo lo leo y digo, mentira, papá, le doy una cosa de esa, mentira. Eso no lo dice la Biblia. No importa quién lo diga, cual fuera que lo diga. Que lo diga el teólogo más grande, digo, mentira eso. Amén. Dice la Biblia en el Salmo 119, verso 105. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. La palabra de Dios nos guía indicándonos cuando andamos incorrectamente en contra de los principios bíblicos. Es lo único que nos guía. Y nos dice, anda mal. Porque eso fue lo que dijo Pablo, que él no conocía el pecado hasta que no fue revelada la ley. Cuando conoció la ley, conoció el pecado. Usted y yo conocemos el pecado hace tiempo, por las Escrituras. Es decir, que ellas nos hablan de nuestras conductas y nuestras actuaciones. La Biblia nos guía a vivir correctamente y positivamente delante de Dios. Ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, absolutamente ninguno de nosotros tenemos la capacidad suficiente para guiar nuestras propias vidas. Y tenemos que depender de alguien que nos guíe. Yo no quiero que me guíe ningún hombre. Que me guíe, ok, el pastor que está en la iglesia me dirija, me eduque, me instruya. Amén. Sí, es verdad. Pero la mejor guía, la más excelente, es la palabra de Dios. Porque ellas son inerrantes. Ellas te enseñan y te educan, te corrigen. Eso fue lo que leímos desde el principio. La palabra de Dios contiene los principios espirituales que nos ayudarán a evitarnos dolores de cabeza. Nos evitarán los peligros que nos acechan. La palabra, los principios bíblicos nos van a librar de las desgracias y de la tragedia.
que causan por las decisiones erradas que tomamos. Llegamos a unas conclusiones, no le preguntamos a nadie, creemos que estamos en lo correcto, mi vida es privada, yo no tengo que consultar a nadie, pero cuando se mete en el problema sí quiere consultar. Después que está metido en el fango, allá quiere que te levanten. Y que cogen y dicen, ay, si no te ponen atención. No aman. Tú no amas a Dios. Porque si amar a Dios, consultar a Dios primeramente. Y buscar la dirección de quienes son tu autoridad delegada de Dios. No están para afuera, están adentro. Gente que se pone a buscar primero orientación de otros que están por allá. Voy a de fulano a ver qué me dice. Oye, voy para de fulano para que me unjan. Ay, Dios mío, pero qué cosa tan tremenda esta. La palabra de Dios no van a evitar dolor de cabeza. No van a evitar tragedias. Hay mucha gente que por ser cabeza y dura eligieron a la persona equivocada. Y hoy están pasando el Niágara en bicicleta. No, usted se ríe, pero yo estoy diciendo, no es verdad. Se metieron en un negocio que, Dios mío, quisieran salir de él, pero ya te metiste. Y la consecuencia es que ahora va a perder el crédito y la vergüenza. Dirección equivocada. Dice la Biblia que hasta el más simple, dice el Salmo 119, verso 130. Dice que la palabra de Dios hace sabio al más simple. Y el más simple es el... Mire, yo conozco gente que no han ido ni al 8º curso. O el número 8, aquí yo no sé si es el número 8. ¿El número 8 es? Ok. Son gente que apenas saben y son más entendidos que mucha gente que estudiaron y son graduados. Y son más entendidos porque le temen a Dios. Buscan la dirección, la dirección de Dios en ayuno y oración. Y cuando se sienten que no, buscan confirmar, hable con sus líderes. Pero no, quieren vivir por su cuenta. Por tanto, debemos apreciar su sabiduría y mantenernos fieles a su propósito en todas las situaciones nuestras. Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lumbrera y la enseñanza es luz y es camino de vida. Es de instrucción. Estamos viviendo en unos tiempos bien difíciles donde necesitamos llenarnos de la palabra de Dios para poder sobrevivir. No es con tu Biblia en tu casa que te va a llenar. Léela, practícala, aplícala. Porque los tiempos que vienen, si es posible, aún hasta los escogidos van a ser arrastrados. Y el sistema que está establecido es con ese objetivo. ¿Cómo podrá educar a tus hijos? ¿Cómo podrá ayudarlos? Con la pobreza espiritual en la que vive. No, hermano, absolutamente no. Por eso es que dice el salmista David en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra. Yo recuerdo, hermano, que cuando yo vivía en el campo, en una chimorria de por allá, de esos campos atrasados, en los años 1965, donde no habían carreteras más que caminos vecinales. Y había unos, en ese trayecto teníamos que bajar a la ciudad, yo teniendo 8 años. Y a veces regresábamos de noche. Y habían unos fangos que se armaban en esa carretera. ¿Cuánto hay aquí de campo? ¿Saben lo que estoy hablando? Y a veces los caballos se metían, y si andábamos a caballos, se metían hasta el fondo. Y los pobrecitos no podían salir. Y las carreteras eran tan difíciles que había que meterse por otros lugares, por otras propiedades. Pero necesitábamos andar con un hacho o una lámpara. Usted sabe lo que una botella llega con queroseno, le metían una mecha dentro de un trapo y ahí eso producía un fuego y era como una, ¿cómo le dicen? Una antorcha. Una cosa de esa. Y teníamos que andar con ella porque si no caíamos en el hoyo, si no íbamos al precipicio por donde estaba, o podíamos chocar con una pared de alambre de púa que podían desgarrarnos, o podía aparecernos un perro, un animal a medianoche. Estoy seguro que el salmista, cuando escribe esto, estaba pensando en una noche oscura,
caminando sin una luz. Y Él dice, lámpara es mi pie, tu palabra y lumbrera mi camino. Antes de la palabra de Dios alumbrarnos fuera del camino por donde vamos, el deseo de Dios es alumbrarnos por dentro, a ti y a mí. Porque estamos caminando en tiempos peligrosos, donde si no tenemos cuidado podemos caer al precipicio. ¿Me están entendiendo, hermano? Necesitamos aplicar la palabra de Dios como lumbrera a nuestros pies. Porque en nosotros, oiga hermano, en nuestras vidas hay muchos defectos que corregir. Gente que nomás está mirando los defectos de los otros. No han dejado que la palabra de Dios sea lámpara a sus pies, para que vea que ellos tienen que cambiar su forma. Montones de defectos y miran solamente los otros. Jesucristo dijo, mira primero la viga que tienen para que pueda ver la paja que tiene tu hermano. Ay no, hay que gente que nomás vive mirando fulano, si fulano tienen defectos, y ellos perfectos. Si tuviera perfecto no hablara, orara. Hay pensamientos que destruirla. La palabra de Dios como lámpara alumbra nuestra conciencia allá adentro. Y cuando alumbra nuestra conciencia, vamos a descubrir los pensamientos que hay en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestro corazón. Vamos a entenderlo, vamos a verlo. Y como la luz me alumbra que hay un pensamiento, tengo que destruirlo yo. ¿O no eso es lo que dice la Biblia? En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 6, someter todo pensamiento, llévalo cautivo a la obediencia de Cristo. Es la palabra de Dios la que nos alumbra. Porque no solamente defectos que tenemos que cambiar, hay pensamientos que destruir, hay carácter que hay que reformarlo. Hay gente que tiene años. A mí me ha domado el Señor, no se piense usted. Usted piensa que yo era no era cosa fácil, no, era bravo. Me ha agarrado el Señor, me ha metido en normas que he tenido que ser sumiso obligatoriamente. Pero hay que dejarse moldear por la palabra de Dios. La luz de la palabra de Dios te va a alumbrar y te va a ver el carácter que tú tienes, que no es compatible con los principios bíblicos. Y que la ira de Dios no obra la justicia de Dios. Y cuando veamos esas cosas por el bien de nuestras propias vidas, vamos a querer cambiarlo y vamos a clamar a Dios, Señor, cámbiame, moldete carácter que tengo, porque con él ofendo a la esposa, con él ofendo a los vecinos, con él ofendo a los hijos, al jefe, ofendo al pastor y a los hermanos. No puedo seguir de esa manera. Porque hay gente que son fácilmente respondones. Además que le digan algunas cosas, responden, son ligeros para contestar. Y el apóstol Pablo habla a los colosenses, dice que vuestras palabras sean sazonadas con sal para que sepáis que habéis de responder a cada uno. Gente que son ligeros para... Cállate, hay que callarse la boca, hay que callarse la boca. Hay momentos que usted tiene, cállese, métase una cosa entre la boca, no hable, no diga nada, mejor váyase a orar y domina los instintos. Yo he tenido que quedarme callado muchas veces, que me hacen cosas que nomás digo, Señor, dame la paciencia, Dios mío. Me quedo así. Porque sé que le respondo, lo voy a ofender. Y yo para no tener que después pedir perdón, porque tengo yo, si lo ofendí, espere que yo le voy a pedir perdón. Absolutamente, porque no quiero problemas con Dios ni con nadie, absolutamente. Amén. Negligencia que superar, gente negligente. Así que la palabra de Dios es una lumbrera que comienza a alumbrarnos. Y nosotros cuando nos alumbra por dentro la conciencia, comenzamos a ver las cosas que tenemos que cambiar. Y comenzamos a ver las áreas débiles que hay en medio nuestro, débiles, áreas que hay que fortalecer. ¿Dónde que tú cojeas? ¿A dónde que está el cortocircuito? ¿Dónde que está? Busca el cortocircuito y pongan un taping para que no siga transfiriendo la corriente negativa. A su nombre sea la gloria. Dele un aplauso, dele un aplauso, dele un aplauso, dele un aplauso. Jesús dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que la luz de la vida le alumbrará. Lumbrera mi camino.
Lámparas es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Los hombres se llevan de la palabra de Dios. Todo lo que usted había visto, los hombres no han descubierto nada. No han hecho nada. Ellos, por ejemplo, no han hecho nada. Lo que han descubierto es lo que Dios hizo. Los hombres son muy inteligentes. Usted no ve que los hombres han cogido y han diseñado la ciudad geográficamente y ponen sus señales de tránsito, para que no se pare y choque con otro, y van por una carretera y te dice, más adelante hay una curva muy cerrada, detén la velocidad, estás en la ciudad, detén la velocidad 25 kilómetros por hora, hay un puente en construcción, te pone un semáforo para que no te vaya en rojo, para que no choque. O sea, los hombres han puesto luz con alto voltaje que da muchas luces en la ciudad para tratar con ellos de evitar la delincuencia y para que la gente pueda transitar con más seguridad. El proverbista, el salmista, ahora dice, Él lumbrera a mi camino, alumbra nuestra conciencia. Las palabras son las que nos dicen quién es usted y quién soy yo. Nadie más. Dios lo sabe, pero las palabras nos retratan y nos declaran, nos denuncian y nos acusan. Dice, tú eres esto. Tú eres un envidioso, tú eres un celoso. Tú eres un tal. La Biblia no lo dice. De ahí que nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos. ¿Me están entendiendo? Yo puedo engañar al pastor o al hermano, pero la Biblia me revela lo que yo soy. Nos cuentan quiénes somos para que veamos nuestros defectos, nuestros errores, nuestras conductas, nuestras actitudes, nuestro comportamiento cuando andamos fuera del propósito de Dios. Ellas son las que dicen quién tú eres. Si la tienes como prioridad en tu vida, vamos a comenzar a ver cada una de las conductas que tenemos que no le agrada a Dios. De las actitudes que tenemos, de las cosas que hacemos que a Dios no le agrada. Sin la palabra de Dios, lo que hacemos es formarnos un concepto equivocado de nosotros mismos. Sin la palabra de Dios, nos formamos un concepto equivocado. Exageramos nuestras virtudes. No, yo soy tal, mi Dios me usa. No, yo soy un maestro y yo soy un evangelista y yo soy un hermano que cuando oro tiembla todo. No, yo canto como no hay otro, como un ángel. Exageramos nuestras virtudes y comenzamos a minimizar los defectos que tenemos. Tomemos la palabra de Dios para que podamos tratar o que hagamos el esfuerzo de honrar a Dios con todo lo que hagamos. Es lo mejor que nos conviene. Yo sé que termino con este mensaje hoy. Hay otros temas que quería hablarles sobre la palabra de Dios, como martillo que quebranta la piedra, como fuego que quema, que leche espiritual, montones de partes de esas. Pero quiero pasarme, aunque sea dos minutos más, con lo que la Biblia dice que es martillo como fuego. La palabra de Dios dice en el libro de Jeremías 23:29, dice, ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? El fuego trabaja conforme al material en que se presente. Si usted le pone el fuego al barro, el barro se endurece. Si usted le pone el fuego a las aceras, se derrite. Si usted le pone el fuego a la plata, la purifica, ¿no? Si le pone fuego a la escoria, a la hojaraca, a las hojas secas se queman. En el oro le da brillo. Dejemos que la palabra de Dios como fuego comience a quemar todo lo que hay en la vida nuestra que no le agrada a Dios. Porque lo único que puede transformar nuestra vida es cuando comienzan a desaparecer
de nuestras vidas todas esas cosas que impiden que el nombre de Dios sea glorificado en tu vida y que tú no puedas dar lo que Dios ha puesto en ti para bendición de otros. Cuando la Biblia dice que es martillo como que quebranta la piedra, la Biblia dice, hermano, el hombre sin arrepentirse tiene un corazón duro. Lo único es que si no lo derrite el fuego, la palabra como martillo lo va a quebrantar y lo va a romper. El martillo no es una mota. ¿Saben lo que es una mota? Son una cuestión como una polvera que usaban las mujeres para suavecitas, que eran como de algodón. No es una mota, no es algodón, no es cera, no es terciopelo. La palabra de Dios es un martillo que quebranta, que hace pedazo el corazón de los hombres y lo vuelve a Dios. Dejemos que la palabra de Dios trabaje en nuestras vidas. Vamos a orar. Yo quisiera que todo lo que nosotros hemos tratado en el día del domingo pasado y este domingo, quisiera que Dios trabaje en el corazón nuestro. Que Dios se entrone en el corazón nuestro. Recordemos que nosotros no le servimos a los hombres sino a Dios, pero también tenemos que someternos a las autoridades que tenemos. Quiero orar en ese sentido. Señor, en esta hora, yo te doy gracias, Señor, porque hasta aquí me ha ayudado a exponer tu palabra, tal como me la diste. Señor, yo te pido de una manera especial que esta palabra haya entrado a lo más profundo del corazón de los oyentes. Señor, te he pedido insistentemente que cada palabra que salga de mi boca, Señor, aunque puedan sonar fuerte, edifique. Señor, que fortalezca, que levante al caído. Señor, en el nombre de Jesús, que tú desate, Dios, en el corazón de cada creyente, hambre de ti y hambre de tu palabra. Señor, y que esa palabra puedan ponerse, Dios mío, como prioridad en la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, que sean cautivados, Dios, que sean movidos, Dios, a creerte, Señor, y a prestar atención en ella. En el nombre de Jesús, yo reprendo todo espíritu de indiferencia a tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro, Dios, que cada palabra, Dios mío, que sea ministrado, Dios mío, se haga vida en cada corazón. En el nombre de Jesús. Yo declaro el propósito tuyo, Dios, el plan perfecto tuyo a favor de tu iglesia. Señor, te necesitamos. Yo soy el primero que más te necesito. Necesito que tu gracia abundante, Señor, sea derramada sobre mi vida, sobre la vida de nuestros pastores, sobre la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra no retorne vacía, Dios. Señor, que vuelvan produciendo frutos en la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Yo declaro salud sobre cada hermano enfermo por el poder de tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Señor, al que necesita consuelo, consuélalo, Dios. Al que está caído, levántalo, Dios. Afirma las rodillas endebles. Levanta, Dios, la mano caída. Establece la fe, confirmen la fe, Señor. En el nombre de Jesús, Señor.